Hola a todos, ¿cómo están? Estamos iniciando el día de hoy una nueva serie que se llama Cuando estás esperando un milagro. Hoy estamos trabajando la primera de estas 6 sesiones que vamos a tener en las casas, en sus casas, de cómo entender y cómo esperar un milagro. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo se encuentra su fe, cómo está su fe el día de hoy, no sé, ustedes me podrán decir que está muy bien, que está creciendo, que está fortaleciéndose. Pero de cierto os digo que la palabra dice en Marcos capítulo 9 versículo 23, para el que cree, todo es posible. Y también dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Dice también la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que la fe es algo muy interesante, es algo muy importante y que tenemos que aprender a trabajar y aprender a desarrollar. La fe es como un músculo, si no se trabaja, este músculo se atrofia. Entonces hoy vamos a empezar esta serie de desarrollo de fe, porque para entender y para esperar un milagro necesitamos fe. Si ustedes pudieran desarrollar o solucionar sus problemas con sus propias fuerzas, no necesitarían fe y no necesitarían un milagro y por ende no agradarían a Dios porque no tendrían fe. Cuando nosotros no podemos intervenir y Dios tiene que intervenir en nuestras vidas, Él se agrada porque tenemos y debemos tener fe para agradar a Dios y para gustar en las cosas que Dios quiere. Entonces vamos a iniciar este recorrido por las 6 etapas de la fe, en el momento en que vamos a entender cuándo vamos a esperar o cuando estamos esperando un milagro. Hoy voy a hacer solamente un pequeño recorrido por las 6 etapas de la fe y dentro de cada sesión vamos a ir profundizando y entendiendo cada vez más y con mayor detalle y con mayor profundidad lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo que Dios quiere decirnos a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. La primera etapa, en estas 6 etapas de la fe, inicia con un sueño. Todo inicia con un sueño. Dios pone en nosotros el querer. Dios nos da ese deseo en nuestro corazón de emprender y de empezar algo. Nada sucede hasta que alguien comience a soñar. La esclavitud se acabó porque alguien decidió soñar un país libre, soñar una raza libre. Colombia, nuestro país donde estamos viviendo actualmente, el 20 de julio de 1810 tuvo su Día de la Independencia, pero ese Día de la Independencia llegó porque años atrás alguien decidió soñar. Entonces todo inicia con Dios cuando tenemos un sueño. Bíblicamente, Noé tuvo el sueño de construir el arca. Moisés tuvo el sueño de liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo y estaba esclavo en Egipto. David soñó con vencer al gigante y con construir un templo. Abraham soñó que iba a ser el padre de una gran nación. Todo inicia con un sueño y nada sucede hasta que alguien comience a soñar. Un sueño de Dios siempre requerirá fe. Si no es un sueño de Dios, no va a requerir fe. Y fe es entender que yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, no es natural para mí hacerlo. Entonces requerirá fe cuando el sueño es de Dios. Si Dios nos quiere pedir que vayamos a otra nación, si Dios nos pide que abramos una iglesia, abramos un grupo, si Dios nos pide que alimentemos gente que está enferma, que está hambrienta, o ayudemos a alguien que está enfermo, y nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, es porque se necesita de fe. Entonces, un sueño de Dios siempre requerirá fe. Si un sueño, les tengo aquí en sus notas, es de Dios, no podrás cumplirlo por tus propios medios, solo podrás cumplirlo por medio de la fe. Dice la palabra en Efesios 3:20, gloria sea a Dios, quien por el formidable poder de que actúa en nosotros puede bendecirnos infinitamente, más allá de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un sueño de Dios, cuando Dios pone un sueño en nosotros, siempre requerirá fe. Y la segunda característica que tiene un sueño, que esto lo vamos a profundizar más adelante, es que un sueño de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Dios nunca va a poner un sueño en mi vida o en su vida en el cual le está diciendo abandone a su esposa, abandone a su esposo, en el caso de las mujeres, abandone sus hijos, váyase del país y váyase para Los Ángeles, busque en Hollywood la fama y las estrellas. Eso no es un sueño que Dios bendice, y eso no es un sueño de Dios, porque un sueño de Dios nunca va a contradecir la palabra. La palabra de Dios dice que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán ya no 2, sino serán 1. Entonces Dios nunca me va a pedir a mí que abandone a mi familia por libertar una nación.
Entonces, el sueño de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Después de la etapa del sueño viene la segunda etapa, y es la etapa en la que yo debo tomar una decisión. No basta solo con soñar, no basta con tener la emoción del Señor, no basta con sentir la presencia de Dios, revisar que necesito fe para cumplir este sueño y que el sueño no contradice la palabra de Dios, sino que yo debo tomar pacto en el asunto, yo debo tomar decisión. Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar su tierra en un momento en el libro de Génesis, si ustedes lo encuentran, el Señor le dijo, yo te bendeciré, pero tienes que partir de esta tierra e ir a otra tierra. Entonces Abraham tuvo que tomar la decisión. Moisés tuvo que tomar la decisión de dejar su rebaño, porque él ya era un pastor y llevaba 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, y Dios le pone el sueño de libertar la nación, y él tuvo que tomar la decisión de dejar esto e irse a libertar a la nación. Entonces, Pedro, cuando el Señor Jesús se le aparece en medio de la tormenta, parado sobre las aguas, Pedro tuvo que tomar la decisión de salir de la barca. Entonces, si usted está viviendo un sueño o está sintiendo un sueño de parte de Dios, debe pasar no solamente de esa etapa de la emoción de que voy a tener un sueño, sino pasar a la segunda parte, que es tomar una decisión. Para tomar la decisión debo tener dos cosas, o debo hacer dos cosas. Número uno, debo arriesgarme. Debo invertir, la primera. Debo invertir, está en sus notas. Debo invertir tiempo, esfuerzo, dinero, dedicación, disciplina, constancia. Yo debo invertir porque no se puede tener un fruto sin trabajar. Entonces lo primero que debo hacer es que debo invertir. Y lo segundo que debo hacer para tomar la decisión es que debo arriesgarme. Y en la arriesgada viene la fe. Algunas veces hemos visto en los circos que hay un acto que es el trapecista. El trapecista se toma del trapecio y comienza a ondular, a pendular, y comienza a girar y a lanzarse. Y cada vez que toma más impulso va más lejos. Pero llega un momento en que el otro trapecista que está al frente le envía el otro trapecio. Y también se lo envía con cierta fuerza. Y hay un momento en que los dos están pendulando y hay un instante que él debe tomar la decisión y debe arriesgarse y decidir, me voy a soltar. Pero me debo soltar de este para poderme agarrar de este. Ese es el momento de la decisión. Es una fracción de segundo en la cual él está pendiendo, volando literalmente y tomándose del otro. Pero si nosotros somos ese trapecista y nunca tomamos la decisión de soltarnos, ese impulso en algún momento va a parar, en algún momento se va a detener ese péndulo, en algún momento esa oscilación va a detener, va a perder la fuerza y va a llegar el momento en que el trapecio se va a quedar absolutamente quieto. Y tarde o temprano voy a caer. Tarde o temprano ese sueño se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque nunca tomé la decisión de hacerlo. Muchas personas dicen, yo no tomé la decisión de estudiar, yo no tomé la decisión de cambiar mi vida, yo no tomé la decisión de viajar, yo no tomé la decisión de ahorrar y mi vida ahora es un fracaso. Pero ¿saben qué? Nunca es tarde para tomar decisiones en nuestra vida si estamos basados, orientados y dirigidos por la presencia de Dios. Entonces, después de la segunda etapa, que es la decisión, pasamos a la tercera, que es la etapa de la demora. Es la etapa cuando las cosas dicen, bueno, yo ya soñé, tengo la visión de Dios, es muy clara para mi vida, he tomado la decisión de ir tras ese sueño, pero el sueño no se cumple, el sueño se demora. ¿Cuándo va a ser ese sueño? ¿Cuándo va a ser posible? Abraham, no recuerdo exactamente si fue a los 60 o 70 años, que se le aparece el ángel del Señor y le dice, voy a poner en ti una nación grande, vas a tener una descendencia que si tú miras los cielos y las estrellas no vas a poder contarlas, si tú miras la arena del mar no vas a poder contarlas, así de grande va a ser tu descendencia. Y pasaron los años y los años y los años y nada. Entonces él tomó la decisión de creer, pero no pasaba nada. Entonces él estaba en la etapa de la demora. Moisés tomó la decisión de salvar, de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, tomó la decisión y fue y estuvo retrasado y retrasado y retrasado por el faraón. Salieron de allí, llegaron al Mar Rojo y retraso, retraso, retraso. Dios prometió la tierra prometida y ¿cuántos años estuvo el pueblo en el desierto dando vueltas? Siempre hay una etapa de demora. Dice la palabra en Habacuc 2:3. Pero las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, lentamente, con tranquilidad, pero con certeza. Se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia, no se retrasarán en un solo día. Habacuc 2:3. Dios no cumplirá tu sueño inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en ti antes de concretar el proyecto.
Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Si Dios nos forma para ser grandes guerreros, primero nos tiene que preparar. Si Dios quiere que seamos grandes generales de su ejército, primero tenemos que ser soldados rasos. Entonces, en esa etapa de la decisión al cumplimiento del sueño, primero pasamos por la demora. Y en la demora el Señor es especialista en tomar nuestra vida y formarla. Entonces, Dios está más interesado en obrar en nosotros primero que en concretar ese proyecto. Entonces ya vimos las tres primeras etapas. Número 1, el Señor nos da un sueño. Segundo, tomamos la decisión. Tercero, se empieza a demorar. Cuarta etapa, viene la dificultad. O sea, es como que, aparte de que se está demorando, ahora se está complicando. Entonces, Dios utiliza las dificultades para estimular tu fe y madurar tu carácter. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:7. Así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Entonces, en esta etapa de la dificultad, el Señor está probando si somos dignos, si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Esta etapa de la dificultad no es la etapa en que nosotros nos desanimamos. Perdón, es la etapa en que nos desanimamos, pero no es la etapa en que debemos claudicar, en que debemos botar todo. Si ya pasamos por las 3 etapas anteriores, mantengámonos firmes, porque saben una cosa, si Dios prometió, Dios cumple. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo hará. Entonces, en esta etapa debemos esperar y seguir adelante y mantenernos firmes y entender que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestra vida, que el Señor nos está probando y nos está afianzando. Y Él está revisando si somos capaces o no somos capaces. Porque el oro se prueba en circunstancias difíciles. El oro se pone en temperaturas muy altas para que lo que es puro se mantenga. Lo que no es puro comienza a salir volando de allí. No sé si usted ha visto en algún momento un orfebre trabajando el oro y él lo pone a unas temperaturas muy altas y se pone en un color líquido ya, en un color rojizo encendido y bota fuego el mismo oro, pero salen unos haces y comienzan a quemarse, como unos pelos, unas moticas empiezan a quemarse. Eso es lo que no es puro. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en la dificultad. Porque aparte de que se demoró, ahora está difícil. Y llegamos a la quinta etapa. Y es el callejón sin salida. Cada vez vamos de mal en peor, diríamos nosotros. O sea, aparte de que se demoró, viene a ponerse difícil y ahora estamos en el callejón sin salida. El callejón sin salida es el momento en que Moisés le dice al faraón, listo, usted me entrega todo, le dice al pueblo, cojan todo. Hasta el último casco del ganado, no dejen absolutamente nada, porque él sabía que el pueblo se podía devolver. No dejen absolutamente nada y váyanse conmigo. Ellos iban caminando, le llevaban ventaja a los egipcios, iban caminando, pero de repente el faraón endureció su corazón nuevamente y cogió todas sus tropas y se fue detrás del pueblo de Israel. Y llegó el pueblo de Israel y estaba en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo. Y había montañas en este lado y el mar al frente y los egipcios detrás. Y estaban en un callejón sin salida. Es necesario pasar esos callejones sin salidas. El lugar exacto donde ellos quedaron allí, donde el Mar Rojo salió, se llamaba Baal Zephón. Y eso significa tesoro escondido de Dios. En el callejón sin salida es donde Dios tiene ese tesoro escondido y es la prueba de nuestra fe. ¿Cuándo viene el callejón sin salida en nuestras vidas? Cuando ya se pasó de castaño oscuro, cuando ya definitivamente no hay nada que hacer, no hay vuelta para atrás. Ya dijeron que había una enfermedad incurable, irreversible. Ya nos dijeron que nos quedan solo pocos meses de vida. Ya nos dijeron que vamos a perder la casa. Ya nos dijeron que ese matrimonio se va a acabar, que vamos a firmar los papeles. Es el momento en que nosotros encontramos el tesoro escondido de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo logramos encontrar y cómo logramos tener ese tesoro y poseer ese tesoro? A través de nuestra fe. Porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 1, 8 y 9. Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos. Fueron tan tremendos que casi no podíamos soportarlos y hasta creíamos que íbamos a morir.
En realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hacer que que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Los callejones sin salida son parte del plan de Dios para nuestras vidas. A veces no los entendemos, casi que nunca los entendemos. Casi que siempre estamos metidos en un callejón sin salida. Ahora, estas 6 etapas de la fe siempre las vamos a vivir. En todo momento de nuestras vidas las vamos a vivir porque Dios siempre se goza en perfeccionar a sus hijos. Y necesitamos ser probados. Y necesitamos ser aprobados. Dice la palabra en 2 Corintios 1:10. Él nos ayudó y nos salvó de una muerte terrible. De la misma manera que nos volverá a librar cuando sea necesario. Y Salmos 27:13 dice: yo sé que el Señor me librará de nuevo y otra vez veré su bondad para conmigo. Eso lo está escribiendo el rey David, quien estaba en una cueva escondido porque su suegro, el rey Saúl, había puesto precio a su cabeza y lo estaba buscando para matarlo. Y David estaba en callejón sin salida, y David estuvo en demora, y David estuvo en frustración, y David estuvo desesperado, y él decía: ¿qué es lo que he hecho yo de mal que mis enemigos, mi propio suegro se ha empecinado contra mí? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que he hecho yo mal? Pero aún así él escribe: yo sé que el Señor me librará y otra vez veré su bondad para conmigo. Cuando estamos en ese callejón sin salida, que ya estamos sin fuerzas, que ya estamos sin energías, que ya estamos cansados, que ya quisiéramos que el Señor enviara por su iglesia y nos llevara ya a su presencia, es cuando viene la etapa número 6 de estas 6 etapas de la fe, y se llama la liberación, la libertad, el milagro, el día final, el día de la graduación, el día de los bombos y los platillos, el día del reconocimiento, el día en que estemos ante la presencia de Dios. La mejor actitud que podemos tomar frente a un callejón sin salida es esperar que Dios actúe. ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Qué estamos esperando que Dios haga en nuestra vida? ¿Saben qué pasa? Dios está esperando en nosotros. ¿Saben que las bendiciones no están retrasadas por el Señor? Las bendiciones están retrasadas por nosotros, porque no hemos aprendido a entender las 6 etapas que, si usted estudia la Biblia, puede verlo en la vida de Pablo, puede verlo en la vida de Pedro, puede verlo en la vida de los apóstoles, puede verlo en la vida de los profetas, puede verlo en la vida de los reyes, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, puede verlo en la vida de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, puede verlo en su propia vida. Devuelva el cassette de su vida y dése cuenta que usted ha pasado por 6 etapas. De pronto no se ha dado cuenta, no las ha entendido, pero usted comenzó con un sueño cuando se iba a casar. El sueño de casarme, el sueño de vivir, de compartir una vida con una persona a mi lado hasta que la muerte nos separe, el sueño de formar un hogar, de tener unos hijos, de trabajar por un futuro. Eso es un sueño. Luego se tomó la decisión de que vamos a trabajar juntos y vamos a arriesgarnos. Luego comenzaron las demoras. ¿Qué pasa? Que esta persona no es como yo pensé que era. ¿Qué pasa? Que no avanzamos, no tenemos la casa, no se cumplen estos sueños que tuvimos cuando nos casamos. Luego vienen las dificultades en nuestra vida, cuando peleamos, discutimos y las cosas no tienen sentido. En algunos casos llegamos a un callejón sin salida, que puede ser estar a puertas de firmar un divorcio. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Él nos da la etapa número 6, que se llama la liberación. Y de la noche pasamos al día. De la tristeza pasamos a la alegría. Del llanto pasamos a la felicidad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que aprendamos estas 6 etapas de la fe, porque siempre las estaremos viviendo en nuestra vida. Es todo por hoy, no quiero demorarles más tiempo, quiero que tomen tiempo para que estudien, para que guíen, para que compartan sobre esta palabra que les he traído. Ustedes ya han conocido este tema, yo lo he enseñado muchas veces, ya lo saben. Vamos a trabajar sobre estas 6 etapas de la fe, vamos a ver en qué momento el Señor ha hecho cosas en mi vida. Les dejo la pregunta es: ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida? Ama la crucifixión. Dios ama la crucifixión y la convierte en resurrección. Entendamos eso y entendamos el propósito de Dios quiere que haga en nuestra vida. ¿Qué piensas que Dios está esperando que tú hagas en este momento? ¿Qué es lo que falta poner de mi parte para salir adelante como Dios quiere? No les quito más tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión, donde vamos a ver uno a uno los 6 etapas de la fe.
Les amo entrañablemente y permítanme orar por ustedes en esta sesión antes de terminar y pedirle al Señor que nos direccione en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Padre Celestial, yo te doy gracias en este día por tu presencia en nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque tú estás a través de las pantallas, a través de la internet, de donde estemos viendo este mensaje, tú estás hablando de nuestras vidas. Nosotros entendemos que siempre que tenemos un sueño, la gente, la envidia, las cosas se levantan contra nosotros y es difícil salir adelante. Es difícil entender tus propósitos, Señor, y es muy fácil renunciar a ellos. Pero solamente dice tu palabra que debemos esforzarnos y ser valientes. Y hoy reclamo esa palabra para todo aquel que está viendo este video el día de hoy. Yo oro por cada persona, Señor, que está viendo este video y te pido que tú lo acompañes y la acompañes a que sean esforzados y valientes y que tu Espíritu Santo los llene en todo momento. Señor, ayúdanos a entender estos propósitos tuyos para nuestra vida, porque todos estamos necesitando un milagro el día de hoy. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia y necesitamos que tu favor vaya con nosotros cada día. Padre, yo oro para que los milagros sucedan lo más pronto posible en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo más importante de tener el milagro es ver cómo nuestro carácter es formado y cada día nos parecemos más a ti. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esta palabra y la encomendamos en tu santo y precioso nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los amo mucho. Nos vemos en la próxima ocasión.